Mensajes de salvación espiritual para escuchar. Título de este mensaje: Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 142. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Y a partir de Génesis 12:1, hemos estado analizando versículo por versículo. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 22:21 de la Biblia, y también acerca de Génesis 22:22, comenzando con Génesis 22:21. Génesis 22:21, dice: Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram. Génesis 22:21. Los detalles de Génesis 22:21. Este versículo, en la Biblia, está dedicado a 3 de los 8 hijos que tuvo Nacor con Milca. Recordemos que Nacor fue un hermano de Abraham, de modo que Abraham fue el primogénito de Taré, y después de Abraham nació su hermano Nacor. Sin embargo, después que Abraham salió de Ur de los Caldeos, él perdió contacto con su hermano Nacor, hasta que fue dada noticia a Abraham, diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano. Génesis 22:20. Nosotros tenemos el privilegio de saber de estas informaciones escritas por Moisés en Génesis, gracias a que Dios se las reveló a Moisés. El hermano menor de Abraham se llamó Harán, quien murió muchos años antes, cuando aún Abraham residía en Ur de los Caldeos. Se cree que Lot y Milca eran hermanos, pues eran hijos de Harán, el hermano menor de Abraham. De modo que Milca era sobrina de Nacor y de Abraham. Nacor, aparte de los 8 hijos que tuvo con Milca, también tuvo 4 hijos con una concubina que se llamó Reuma. Acerca de estos hijos de Reuma veremos más detalles más adelante. Entonces vemos que Nacor engendró un total de 12 hijos, y él estuvo involucrado en 2 familias allá en Ur de los Caldeos. Sabemos que Abraham vivió una vida de nómada, pues él estuvo viviendo en tiendas de campaña y mudándose de un lugar a otro lugar. En cambio, Nacor vivió sin tener que andar vagando de un sitio para otro. Sin embargo, Nacor tuvo que vivir entre gentes soberbias, orgullosas, fuertes y belicosas. Es posible que Abraham llegó a hacerse preguntas, él mismo, para tratar de entender lo que ocurría en su propia vida. Sin embargo, él nunca se quejó delante de Dios, ni titubeó en cuanto a entregar por completo su vida en manos de Dios. En el presente, yo entiendo que Dios es mi Padre, y es posible que Abraham llegó también a esta conclusión referente a su propia vida, y yo no me estoy comparando con Abraham. Aunque Dios declaró que Abraham era y es su amigo en Isaías 41:8. Muchas personas tienen la idea de que, una vez que Dios escoge y se revela a alguien, esta persona pasa a vivir como si se moviera de nube a nube. Ellas piensan que ya el mal no puede tocarles ni les afectan las enfermedades, los dolores y las desgracias. Pero esas personas están bien lejos de la realidad. Porque Dios se sirve de las situaciones adversas en la vida para perfeccionar a los suyos. Aún, el mismo Dios sufre por nosotros. En Mateo 3:17, en la Biblia, de Jesús Dios dijo: Este es mi Hijo, amado. Y el Padre que ama,
a un hijo que padece, ese padre sufre junto con ese hijo que ama. ¿Acaso no padeció Jesús mucho, desde que le apresaron en el jardín de Getsemaní, hasta que murió crucificado? Cada uno de nosotros ha escuchado acerca de que Jesús sufrió mucho, antes de morir clavado en una cruz. Hebreos 5:7-10, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído, a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si Cristo, el Hijo de Dios, fue perfeccionado por medio del sufrimiento, nosotros debemos esperar esto mismo. Por otro lado, se cree que uno de los amigos que visitaron a Job, Eliú, descendía de Buz, y este fue el segundo hijo de Nacor. Ver Job, capítulo 32. Aunque no se sabe mucho acerca de Buz, se dice que él era de mucha cercanía a la familia de Abraham, lo mismo que Uz, el primer hijo de Nacor. Abraham vio a su propia familia recibir mucha honra de parte de Dios, y recibir privilegios que Dios nos otorga para que sirvamos a Dios. También, la familia de Abraham fue admitida en el pacto, y fue bendecida con la seguridad de las promesas. Abraham nunca miró con desdén a sus parientes, sino que se alegró al escuchar acerca de la prosperidad y bienestar de sus familiares. Y es posible que el Espíritu Santo dirigió a algunos familiares cercanos a Abraham para que llegaran a ser salvos. Debemos enviar oraciones al cielo a favor de nuestros familiares, para que el Espíritu Santo les haga entender que ellos deben decidirse a cooperar con la voz del mismo Espíritu Santo. Muchos de nuestros familiares de sangre están en las tinieblas del diablo. Buz es mencionado en Jeremías 25:22-23 de la Biblia, pues él aparece entre los que recibirían el castigo de la ira de Dios, por el mal comportamiento delante de Dios. Lo importante en la genealogía de Abraham, al final del capítulo 22 de Génesis, es que esta genealogía apunta hacia Rebeca, la que más tarde sería la esposa de Isaac, el hijo de la promesa. Algunas personas se han atrevido a sugerir que como la Biblia no da detalles de los nacimientos de cada uno de los 8 hijos que tuvieron Nacor y Milca, para esas personas, se puede interpretar que todos los hijos de Nacor nacieron en un mismo parto. La realidad es que es muy raro que una mujer tenga 8 hijos en un mismo parto. Aunque en los anales médicos hay casos donde esto ha ocurrido. Pero hay que tener en cuenta que la Biblia enseña que Nacor tuvo 4 hijos más con una mujer concubina. Así que lo más probable fue que esos hijos de Nacor y Milca fueron concebidos de la manera normal, la cual es la de un hijo a la vez. Además, para que una mujer dé a luz 8 hijos a la vez, se necesita cuidados médicos especiales. Cerca de 60 años habían pasado, y Abraham no había recibido ninguna noticia acerca de su familia en Mesopotamia, donde Nacor, hermano de Abraham, aún vivía. Podemos imaginarnos que Abraham a menudo se hacía muchas preguntas acerca de sus familiares que vivían en Ur de los Caldeos. Dios ciertamente había bendecido al hermano de Abraham por motivo de su obediencia a Dios. Y es posible que Nacor tuvo hijas cuyos nombres no se mencionan,
ya que la Biblia, en el Viejo Testamento, tiene la tendencia de poner más énfasis en los varones. Como notamos en Génesis 22:21, el primer hijo de Nacor fue Uz, quien fundó la tierra de Uz, donde vivió Job según revela Job 1:1 de la Biblia. Y los reyes de la tierra de Uz se mencionan en Jeremías 25:20 y en Lamentaciones 4:21. Los nietos de Nacor pudieron haber sido muchos, pero solo 2 de ellos son mencionados. Y estos 2 nietos son Aram, hijo de Kemuel, y Rebeca, hija de Betuel. Tal como hemos estado diciendo, toda esta genealogía está escrita en la Biblia solo por motivo de la presentación de Rebeca, ya que esta mujer habría de convertirse en la esposa elegida para Isaac. Esto preparó el escenario para los eventos del capítulo 24 de Génesis, cuando Isaac se unió con la única mujer, Rebeca, que la Biblia menciona como una compañera de Isaac. Hermanos míos, hasta aquí con Génesis 22:21. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 22:22. Este versículo dice que Sed, Aso, Pildas, Jidlaf y Betuel, Génesis 22:22. Los detalles de Génesis 22:22. El versículo anterior fue dedicado a 3 de los hijos que tuvieron Nacor y Milca. Génesis 22:22 está dedicado a los otros 5 de los 8 hijos que ellos tuvieron. Nacor y Milca se unieron y engendraron 8 hijos. Ellos 2 eran tío y sobrina, lo cual, en nuestros tiempos, está prohibido una unión marital con tales lapsos sanguíneos. De estas 5 personas nombradas en Génesis 22:22, la más importante es Betuel, porque él era el padre de Rebeca, quien llegó a ser la esposa oficial de Isaac, y como sabemos, Isaac fue el hijo de la promesa que Dios reservó para Abraham. Isaac y Rebeca eran primos segundos, porque el padre de Isaac fue Abraham, y el abuelo de Rebeca, Nacor, y Abraham, eran hermanos, teniendo en cuenta que Betuel, el papá de Rebeca, era hijo de Nacor. A esta altura, estamos en la parte final del capítulo 22 de Génesis, y aquí se nos presenta un relato de la familia de Nacor, hermano de Abraham. Nacor continuaba viviendo en Mesopotamia, en la vecindad de Ur de los Caldeos. De los habitantes de esta tierra, tomó esposa Isaac, el hijo único que tuvieron Abraham y Sara, y también tomó esposa Jacob, quien fue uno de los 2 hijos de Isaac, y a la vez fue un nieto de Abraham. El ingrediente principal que estuvimos viendo en este capítulo 22 fue que Abraham enfrentó una de las mayores pruebas de obediencia relatadas en la Biblia. Pues, Dios le pidió que sacrificara a su hijo, Isaac, en un holocausto. Es difícil imaginar la turbación y el dolor que debió causar esta petición de Dios a Abraham. Pero, Abraham obedeció de buena gana y con rapidez. Abraham confió en que Dios cumpliría sus promesas, y Abraham estuvo dispuesto a obedecer. Ver Hebreos 11:18-19. La respuesta de Abraham nos enseña importantes lecciones en cuanto a someternos a Dios. La obediencia significa dejar las consecuencias a Dios, según Él nos pida. Abraham no tenía una idea de cómo podría cumplirse la promesa si Isaac hubiera muerto en el sacrificio. Pero las palabras y las acciones de Abraham indican que él creía en la soberanía divina de Dios. Cuando Abraham llevó a Isaac al monte Moriah, a sus criados les dijo: esperen aquí, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y luego volveremos a ustedes.
Esto lo hallamos en Génesis 22:5. Abraham no dijo, yo volveré, sino que, expresó que tanto Isaac como Abraham regresarían. Por eso la Biblia dice que, Abraham, creyó, en esperanza contra esperanza. En Romanos 4:18. Abraham fue, al lugar santo dispuesto, a obedecer. Él esperaba, al mismo tiempo, que el Señor preservaría a Isaac, de algún modo, para cumplir la promesa. Y Dios lo hizo proveyendo un carnero en lugar del hijo de Abraham, ver Génesis 22:13-14. El Señor ya sabe cómo reaccionarán sus hijos frente a las pruebas de la obediencia. Pero, de todos modos, Dios nos pone a pruebas, porque Él quiere que sepamos hasta qué punto nos someteremos a Él. La disposición del creyente para obedecer o desobedecer revela el estado de su obediencia a Dios. No hay mucho de qué tratar acerca de Génesis 22:22, pero tenemos mucho para exhortar. Por eso quiero expresar que tengamos mucho cuidado, porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles y peligrosos. La apostasía está rampante por donde quiera. Hasta, en las iglesias, la apostasía está a los cuatro vientos. Si vamos a ir a una iglesia en busca de Dios, hagamos las cosas correctamente. Hay que orar, cantar a Dios de todo corazón y con mucho amor. Tenemos que dedicar nuestros pensamientos positivos a nuestro Creador, porque, si no, los enemigos espirituales que están en guerra para destruir nuestra salvación nos van a ganar terrenos, ver Efesios 6:12. Para que se pueda sentir la presencia de nuestro Dios, tenemos que adorar en espíritu y en verdad, y sólo así podremos percibir, vivir, tener experiencias y vivencias con la gloria de Dios. Sólo así podremos ver los milagros y las sanidades. Dios no quiere religiosidad, Él quiere obediencia y humildad de corazón, según nos enseña la Biblia. El anhelo de Dios es que cada uno de nosotros sea, tal como Abraham lo fue, ante los ojos de Dios. Recordemos que, en Isaías 41:8, y en Santiago 2:23, Abraham es mencionado como el amigo de Dios. Cada uno de nosotros puede llegar hasta ese extremo con Dios si nos acercamos a Él debidamente. Debemos examinarnos y preguntarnos cómo andamos con Dios. La búsqueda del conocimiento de Dios y sus propósitos para el hombre constituye la más apasionante de las aventuras que la mente humana pueda proponerse. El desafío de encontrar en la Biblia el hilo de oro del plan de salvación recompensará al estudioso. Pues, al estudiar en la Biblia, se podrá comprender el gran esfuerzo de aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, según Romanos 8:32, en la Biblia. Nosotros debemos de tratar de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ver 2 de Pedro 3:18. Y así podremos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Según 1 de Pedro 3:15. Lo ideal sería tener a toda la familia en la fe que ha sido una vez dada a los santos, como se lee en Judas 1:3 en la Biblia. No obstante, siempre nos estamos enfrentando a enemigos poderosos que se han apoderado del mundo y de la mente humana. De modo que, debido a eso, los que llegan al reino de Dios son muy pocos. Jesucristo lo afirmó cuando dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Porque, estrecha, es la puerta, y angosto, el camino que lleva, a la vida, con Dios, y pocos son los que la hallan. Esto lo dice la Biblia, en Mateo 7:13-14. Cada uno de nosotros debe esforzarse para ser uno de esos pocos que llegan a la meta final, al lugar donde están los que pueden decir como el apóstol Pablo dijo. Pues, este apóstol dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Me he mantenido fiel. Esto lo hallamos en 2 de Timoteo 4:7. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán viendo estos videos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada video. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos videos. Ni recibimos, ni aceptamos ofrendas, ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver, ni sentir. O sea, estamos en una guerra espiritual, y esta guerra fue iniciada por Satanás. Este ser maligno se apodera de la mayoría de las almas humanas. Por eso, en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos videos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otros a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.